Ya está grabándose. Por favor, Giancarlo. Ya, bueno, buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a exponer nuestro trabajo final de lo que es... ¿Escucharon? ¿Qué pasó, Jan? Una introducción acá, un individuo. Bueno, ¿no? Empieza de nuevo. Ya, espera. Ya empieza de nuevo, ya. O sea que mostrar el Sí. trabajo. Ya. Claro, ahí lo corta nomás, la hora que lo corta, no hay problema. Ya, listo. Inicia, por favor. Ya, buenas noches, compañeros, buenas noches, profesora. Bueno, vamos a iniciar nuestro trabajo final de lo que es impacto de gestión ambiental. En este caso, los integrantes son Ayala Chamorro Ángel, Inga Bruno Germán, quien le habla, Giancarlos Mateo, Urbina Reinefer Gino, Villafuerte Lorenzo Raúl y Rojas Guerrero Débora. ¿Ya? Siguiente, por favor. En este caso vamos al el estudio ambiental, vamos a hacer en la empresa Soctis. En este caso es una empresa internacional, la cual tiene sedes en Perú, tanto en Santa Anita, Cañete y también en Arequipa, ¿no? Ya, en este caso los productos que realizan son la marca Elite, Comfort, Nova, Babysafe, Cotidian y mucho más. En lo que son objetivos general, en este caso el proyecto busca evaluar el impacto ambiental en la producción del papel higiénico, en este caso en Soctis Perú, para las decisiones sostenibles, ¿no? Para el objetivo del proyecto, el estudio de impacto ambiental se enfoca en la producción del papel, en este caso en el bobinado del jumbo y el papel higiénico personal y limpieza con el propósito de atender las necesidades de clientes, tanto interno como externo. Siguiente, por favor. En lo que es justificación, tenemos la identificación de posibles consecuencias ambientales, ¿no? La cual establecen medidas para mitigar y prevenir los impactos negativos. Como antecedente tenemos dos antecedentes. ¿Y qué buscan, no? En este caso, validan el compromiso de la empresa con la calidad y sostenibilidad en sus operaciones, ¿no? Reforzando su compromiso con el estudio ambiental, que promueve la responsabilidad del medio ambiente en todo su entorno, ¿no? Eso es lo que busca Softis Perú como empresa, ¿no? En este caso le doy pase a mi compañera Débora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuando, se puede ver ciertas leyes y normas, ¿no?, que proporcionan un marco legal sólido que respalda el estudio de impacto ambiental. En este caso, para la empresa Softic, nos asegura que la gestión es adecuada y sostenible para tener los lineamientos de impacto ambiental. Por ejemplo, ahí se puede ver la ley número 28611, que es la Ley General del Ambiente, y la ley 28245, que es la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Siguiente, por favor. Seguimos con el alcance del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental analiza tanto los impactos positivos y negativos, ¿no?, en las operaciones de la empresa. Se propone mejorar y atenuar los problemas ambientales que se logren identificar, contribuyendo así a la reducción del impacto ambiental de la empresa Softis Perú. Esto se realizó en la planta Santa Anita, en la planta Cañete. Perdón. Continuando, tenemos los pasos para la elaboración del estudio de impacto ambiental. Como primer paso se tiene la descripción del proyecto. En segundo es la identificación de las áreas de influencia. Continuamos con la descripción de la línea base, la evaluación de los impactos ambientales
seguido del plan de medidas de manejo y por último el plan de seguimiento ambiental. Siguiente, por favor. El paso número 1 es la descripción del proyecto y las actividades, ¿no? O actividades industriales. En este caso, para la empresa Softis Perú, el área de producción está distribuido entre manufactura y el área de conversión. Dentro de manufactura se tiene la elaboración de pasta de papel, la formación, el secado y el crepado. Para el área de conversión se tiene las etapas del desbobinado, el gofrado, el rebobinado, el corte y el empacado del papel. Y acá le doy paso a mi compañero. Okay. Buenas noches, profesora. Robio Fuerte por aquí. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la locación geográfica y política del proyecto. El proyecto se ubica en Cañete, ¿ya? Y bueno, lo que podemos también acá un poco precisar es de que la empresa Softis tiene presencia en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en México y Perú. Tiene un poco más de 40 años en el mercado. Y hablando ahora específicamente del proceso de manufactura o proceso base, esto comienza con el ingreso de la pasta de papel, ¿no? Luego pasa la formación, que no es otra cosa, donde se eyecta la pasta dentro de una tela, una tela que tiene un largo y ancho conocido, se pega ahí la pasta de papel. Luego esto pasa por un proceso de secado. Luego pasa por un proceso de crepeado, que no es otra cosa de separar esta tela y ya la fibra ya del papel, ¿no? Y luego esto finalmente termina en unas bobinas grandes, ¿no? Hasta ahí es el proceso base o proceso de manufactura. Luego pasamos al proceso final, donde comienza desde el desbobinado. Se coloca esas bobinas grandes que salen del primer proceso, se coloca, pasa luego al gofrado. El gofrado, en resumen, es cuando uno ve el papel higiénico o el papel toalla, vienen unos dibujos, vienen unas líneas donde va a ser, por ejemplo, los cortes. Todos esos detalles se colocan en la parte de gofrado. Luego pasa la parte de rebobinado, que todavía sale, digamos, en caso de papel higiénico, salen unos tubos largos, el papel, ¿no? Y luego ya pasa a una etapa de corte. Ya se corta en las medidas ya estandarizadas. Y finalmente pasa el proceso de empaquetado, ¿no? Ya como producto final. Como parte de las áreas de influencia directa e indirecta, ¿qué tenemos? En el área directa tenemos los dos procesos, fabricación y conversión, ¿no? O manufactura. Esas dos cosas tenemos. Y como áreas de influencia indirecta, tenemos por el lado norte, tenemos el río Cañete a más de 1 kilómetro. Al margen oeste tenemos parcelas a 1.700 metros y la Panamericana Sur. Al sur tenemos zonas agrícolas y áreas también que no se cultivan. Y tenemos al lado oeste zonas agrícolas, ¿no? Eso es como está conformada las áreas directas e indirectas. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, profesora. Guido Vidaraña Farge, quien le habla. Y continuando con la disertación, vamos a tocar el punto de los impactos ambientales dentro del área de producción. El área de producción se subdivide en dos subáreas, las cuales son el área de fabricación y conversión. Dentro de la subárea de fabricación podemos encontrar diferentes máquinas como el pulper, los coladores, dispersores, refinadores, bombas centrífugas y agitadores, donde en esta parte tenemos un tipo de contaminación en común según la actividad que genera cada una de estas máquinas. Principalmente el tipo de contaminación son la emisión de ruidos, emisión de vapor de agua y residuos sólidos. Por otro lado, en la parte de las máquinas de papel, los quemadores, principalmente el tipo de contaminación que tenemos como resultado de las actividades generadoras es la emisión de vapor de agua, emisión de ruido, emisión de CO2, emanación de compuestos orgánicos volátiles, emisión de material particulado y en la última parte, de igual manera, emisión de ruido y emisión de CO2. Y esto como parte de los residuos generados de la pasta de papel, residuos sólidos y agua de proceso. Continuando con la subárea de conversión dentro de las máquinas desbobinadoras, gofradores, rebobinadores, corte y empaquetadora,
que corresponde al área de conversión. Dependiendo de sus actividades generadoras, tenemos tipos de contaminación en particular, que es la emisión de material particulado o el polvillo, así como la emisión de ruido, como parte de los residuos generadores de restos plásticos de empaque, restos de papel, rollos y rollos de papel. La siguiente lámina, por favor. Dentro de la descripción de línea base, en la parte de los medios físicos hemos tenido en consideración los siguientes puntos como la sismicidad, la geomorfología, las unidades paisajísticas, suelos, hidrología, calidad de sedimento, calidad y uso del agua, así como también la atmósfera, según la calidad de cada uno de estos parámetros que tenemos en la parte de derecha de la presentación. La calidad de los suelos, calidad del aire, calidad del sedimento y calidad del agua, respectivamente, y bajo los estándares de calidad ambiental, así como el estudio de impacto ambiental de un resumen ejecutivo, el levantamiento de observaciones de impacto ambiental de Protisa, y también para la calidad del sedimento y la del agua, respectivamente. Siguiente lámina, por favor. Como siguiente punto tenemos los medios biológicos, en los cuales hemos considerado puntos como el ecosistema terrestre, ecosistemas acuáticos y amenazas para la conservación y hábitat de ecosistemas. Dentro de estos apartados vamos a ir explicando punto por punto. En el primer punto, dentro del ecosistema terrestre, hemos encontrado una fauna bastante variada, en donde hemos registrado 21 especies de mamíferos, así como también animales carnívoros y también 62 especies de aves que pertenecen a diferentes familias, lo cual nos ha dado una visión bastante amplia y bastante variada de esta fauna. Por otro lado, dentro del sistema acuático, ecosistema acuático, la evaluación de la pesca es una actividad principal dentro de estas localidades. Asimismo, se presentan especies como el pejerrey, la choveta, la lorna y el mismis. Por otro lado, la amenaza para la conservación del ecosistema, tenemos la deforestación, la contaminación del agua y la erosión del suelo, respectivamente. Siguiente lámina, por favor. En la parte de los medios socioeconómicos y culturales, hemos considerado aspectos socioeconómicos, aspecto cultural y patrimonio cultural. Dentro del aspecto socioeconómico, principalmente la comunidad se mantiene sobre la agricultura y la pesca como principales fuentes de sustentos. En el aspecto cultural hay una herencia cultural muy rica, la cual influye festivales tradicionales, música, danza y artesanía, y lo cual es fundamental que el proyecto respete y valore esta herencia cultural y busque formas de promover y preservar estas tradiciones locales. Y por último, el patrimonio cultural, que básicamente es el área de influencia, que cuenta con sitios de patrimonio cultural que deben estar siempre protegidos y preservados. Estos sitios incluyen, claro, sitios arqueológicos, monumentos históricos y lugares de significado cultural para la comunidad. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, quien le habla, Germán Inga Bruno. Siguiendo, voy a pasar con el punto 4, que es la evaluación del impacto ambiental. En esta parte se ha visto los componentes a través de la matriz de causas-efectos. Como viene, es los componentes y acciones del proyecto de mayor o menor impacto ambiental en cuanto a físico, biótico y social, ¿no? El proyecto está dividido en 3 etapas: en la etapa de construcción, etapa de operación y en la etapa de desmantelamiento. En la etapa de construcción, como vemos en el movimiento de la tierra, donde el impacto es en el aire y en el incrementos del nivel de ruidos. Asimismo, en cuanto a transporte de materiales, de igual manera, construcción de la edificación de planta, también en la parte del aire y incremento de ruido. Instalaciones de línea de gas,
desvío de canal de regadío, instalación de las tuberías de emisor subterráneo, tendido en la línea de transmisión, cambio de uso de suelo agrícola a industrial, tendidos de tuberías, abastecimiento de emisor submarino a la orilla de la playa, acondicionamiento del terreno, caminos y accesos e instalaciones, desplazamiento de los trabajadores, máquinas, equipos y contratación y cantidad de mano de obra. En cuanto a la etapa de operación, la circulación de montacargas de vehículos en el transporte de la operación, preparación de pastas en función de las máquinas papeleras en línea de conversión, uso de almacenamiento de lubricantes y combustibles, descarga e influentes industriales y domésticos al mar, funcionamiento de la máquina papelera, descarga de los influyentes líquidos industriales y domésticos, tránsito de vehículos y construcción de los corrientes eléctricas en la línea de transmisión, descarga de los influyentes líquidos industriales y domésticos y al mantenimiento del emisor submarino y generación de empleo temporal y permanente. En cuanto al desmantelamiento, el desmontaje y retiro de equipos de instalaciones y restauración del suelo industrial a tipo agrícola. Siguiente. Siguiendo, ¿no?, el diagrama de causas-efectos, donde se ha evaluado en las acciones efecto y impacto, ¿no? En cuanto a la remoción y acondicionamiento del terreno, el efecto ha generado emisores de material, partículas, generación de emisores de gases de combustión, y el efecto es alteración de la calidad del aire. Y en cuanto a la instalación de la obra para el inicio de construcción de la planta, su efecto es modificación de la área agrícola, y el impacto donde trae es modificación del paisaje. En cuanto a la construcción de la planta, tenemos el efecto de generación de emisor de materiales particulado, generación de emisor de gases de combustión, incremento de los niveles de sonoros, y el impacto es la alteración de la calidad del aire. En cuanto a la instalación del equipo de procesos de la fabricación y producción, el efecto es la perturbación y del principio de la fauna, ¿no? El impacto es la perturbación temporal en cuanto al hábitat de los individuos de la fauna. Siguiendo en la preparación de la pasta, el incremento es el ruido, el consumo de exceso de agua, y su impacto es alteración de la calidad de agua y el aire. En el funcionamiento de la máquina papelera, el efecto es el incremento de ruido, emisor de partículas, emisor de gases y emisor de vapor. Y el impacto es alteración de la calidad del aire. Así sucesivamente, en cuanto a la planta de transmisión del agua, el impacto es la alteración a la calidad del suelo y el agua, ¿no? Y la caldera, como tenemos también su subestación de eléctrica, subestación de gas natural, mantenimiento de equipo, línea de conversión y tránsito de vehículos.
donde esto podemos resumir que esto nos trae la alteración de la flora y fauna, también como la alteración del agua y la alteración del aire, en este caso, ¿no? Siguiente. Siguiente. Que cargó, ¿dónde está la petar? Creo que está ya ahí. Está demorando en cargar. ¿Logras verlo ahora, Germán? Sí. Ya, ok. Siguiendo, ¿no? En la planta de transmisión de agua, donde la contaminación de suelo y agua, ¿no? Y la alteración de calidad del suelo y agua. Asimismo, también tenemos la caldera, emisor de vapor, el incremento de ruidos, y el efecto es la alteración de calidad del aire. Tenemos la subestación de eléctrica y la alteración de perturbación de la fauna, y el efecto es la alteración de la flora y fauna. Así sucesivamente tenemos también como el subestación de gas natural, alteración de la fauna, y el efecto es la alteración de la flora y fauna. Mantenimiento de equipo, derrame de lubricantes y combustible, emisor de gases, alteración, y el efecto es la alteración de calidad del suelo y agua. Línea de conversión, generación de ruidos, generación de polvo, y el impacto es la alteración de la calidad del aire. Finalmente tenemos el tránsito de vehículos, el emisor de gases, de combustible, generación de ruidos, y el impacto es la alteración de calidad del aire. Siguiente. En esta parte paso a mi compañero siguiente, ¿no? Ok. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ángel Ayala. Continuando con la parte de la evaluación de impacto ambiental para la empresa Softis Perú. En esta parte vamos a ver la matriz Leopold. La matriz Leopold suele representarse en una tabla con filas y columnas, donde las filas representan los diferentes componentes. En este caso, el medio ambiente, el suelo, agua, aire, biológico, flora litoral, fauna, socioeconómico, las actividades económicas. Las columnas deben representarse por diferentes etapas. En este caso tenemos etapa de construcción, etapa de operación y etapa de cierre. En la intersección de cada fila y columna, los evaluadores asignan calificaciones cuantitativas que indican el grado de impacto potencial del proyecto en ese componente ambiental durante esa fase. Las calificaciones de la matriz Leopold suelen ser descriptivas como positivos o negativos. La idea es evaluar cómo afectará el proyecto a cada componente ambiental en cada etapa, y a partir de esa evaluación tomar decisiones informadas sobre cómo mitigar los impactos negativos o mejorar los impactos positivos. Entonces, eso es lo que se mencionó o lo que se hizo en esta tabla. Por ejemplo, en la etapa de construcción, en las intersecciones vemos -1 y 1, y esto es de acuerdo a la calificación de la magnitud de importancia. Se considera esos números básicamente porque esta parte de la construcción de la planta es algo temporal, y pues, si bien es cierto, para la construcción lo que necesitamos es tránsito de vehículos, eh, modificar una parte, una área para la construcción de la planta, pues estos están considerados como impactos bajos, de baja magnitud. Eso es justamente porque se colocó esos valores, ¿no? En la etapa de operación igual, ¿no? Tenemos valores de -3, -2. Igual, si bien es cierto, para el uso
o para el proceso de la elaboración de papeles se requiere agua o otros componentes, pues no están demasiados sus impactos, como por decir de una planta de explotación. De toda esta evaluación, las cuales tenemos los impactos negativos, suman como 40, pero todos son de baja magnitud, baja importancia. Y los positivos solamente tenemos 6, pues lo que más se ha visto es de que la parte económica es lo que prevalece, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, esta matriz es una herramienta valiosa donde podemos tomar decisiones relacionadas con el proyecto y que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente, ya que ayudará a identificar y comprender y mejorar los riesgos de las oportunidades ambientales asociadas con este proyecto. Siguiente, compañero. Paso 5, el plan de manejo, plan de medidas de manejo. Ya una vez realizado la matriz de Humboldt, pues en esa matriz, como ya se mencionó, se identifican todos los impactos, pueden ser negativos o positivos, ya tienen valoración. Entonces, de acuerdo a ello, eh, en esta tabla, lo que se hace es realizar una medida propuesta para cada etapa en este caso, construcción, operación y cierre, y también para cada factor ambiental, ¿no? Como para aire, para suelo, para flora, litoral, fauna, avifauna y económico. Eso es lo que hemos considerado en esta tabla. Por ejemplo, el impacto ambiental en etapa de construcción tenemos el suelo, modificación de paisaje y pérdida o remoción de individuos de especie de vegetación. Las actividades causantes es el cambio del uso de suelo agrícola e industrial. ¿Cuál va a ser nuestra medida? Dice limitar el desbroce o movimiento de suelo al área de terreno de Protice, evitar el ingreso de maquinaria pesada a terreno de terceros. La ruta de tránsito de los contratistas deben estar señalizadas, los trabajadores, dice, afecta áreas de cultivo ni población. Las tecnologías, todo para realizar zanjas, evitar mezcla de suelos orgánicos con otras materias. Entonces, básicamente eso es lo que se ha hecho en esta tabla para cada actividad o para cada etapa se ha implementado una medida. Siguiente, por favor, Raúl. Ya, esta es la parte de la etapa de operación. Igual, la que más se usa, lo que se tiene más en contacto es aire, suelo, agua, paisaje, flora del litoral, fauna. Los impactos ambientales generados, por ejemplo, en el aire es la emisión de ruido, emisiones de gases, generación de ruido. ¿Qué actividades? Por ejemplo, la circulación de montacargas, vehículos, transporte, operación, caldera, capotas, o preparación de pasto, funcionamiento de máquinas papeleras, harina de producción. Entonces, ¿qué medidas vamos a proponer? Por ejemplo, en lo que son circulación montacargas, uso de gas natural como combustible principal para el funcionamiento de la caldera y capota. Por ejemplo, hay calderas o hay capotas que funcionan con otro tipo de combustibles, pues eso emite mayores gases. Entonces, al utilizar un gas natural, de alguna manera estamos disminuyendo, ¿no? ese impacto. Con lo que respecta a las máquinas tienen que tener acoples flexibles para que el ruido sea menor, o en otros casos que las máquinas de que tengan mayor o emitan mayor ruido, encapsularlo, si es necesario, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, en el parte del suelo, dice derrame y fuga. Esta actividad es uso y almacenamiento de lubricantes y combustibles. Pues, todos estos lubricantes o combustibles se usan en la maquinaria papelera y en los equipos. ¿Qué se propone como medida propuesta? Implementación de barreras de contención cubiertas, impermeabilizadas, y los residuos sólidos serán recolectados, clasificados según su característica de almacenamiento de cilindros adecuado hasta su disposición final. Por ejemplo, las máquinas funcionan con aceite, o los almacenamientos están llenos de combustible, entonces para eso deben tener su bandeja de contención, para que por A o B pueda haber algún derrame o por un accidente o por un mal manejo, pues
ese líquido o ese combustible se va a quedar solamente en esa zona. Ya al tener una barrera de contención, una bandeja de contención, ya no vamos a poder contaminar otras áreas. Em, Eso es básicamente lo que se hizo en esta tabla. Eso sería por mi parte todo, Raúl. Gracias. Ok, gracias Ángel. Bueno, para finalizar en lo que refiere a las conclusiones, bueno, podemos decir que se ha realizado una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales del proyecto, ¿no? Y se ha propuesto medidas preventivas adecuadas y puntuales para cada uno de estos impactos, como hemos podido ver en lo que incluso acaba de exponer Ángel. Bueno, también el proyecto cuenta con un sólido plan de cierre, ¿no? Con el objetivo de poder restaurar el área utilizada a largo plazo. Además, se ha asignado una inversión significativa en el tema del control de impacto ambiental en toda la etapa que va a durar la planta. Como acá hemos citado dos recomendaciones. Primero, que el plan de manejo ambiental no es estático. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener la empresa la apertura de incorporar nuevas tecnologías, mejores prácticas ambientales. ¿Qué quiere decir? Que puede hacer más, sí, pero no puede ser menos, ¿no? Eso es en resumen. Después, asegurar que todas las medidas propuestas y los procedimientos cumplan con la legislación ambiental, que quiere decir que tiene que haber un seguimiento, ¿no? Seguimiento de lo que se ha comprometido la empresa en materia de medio ambiente. Eso sería mis. Gracias a todos compañeros. Buenas noches.